Va. Entonces, miren, pues chicos, el día de ayer se hizo el ejercicio del ciclo del oxígeno. Entonces, estábamos hablando sobre los ciclos biogeoquímicos. O sea, dijimos que los ciclos biogeoquímicos es el flujo o, ¿sí?, el movimiento que tienen ciertos elementos dentro del ecosistema. Ahora vamos a ver entonces qué es un ecosistema. Pues veamos en pantalla, nos indica, solo permítanme. Ok, entonces aquí tenemos en pantalla el ecosistema y nos indican que se trata, escuchen chicos, ecosistema es un lugar en la naturaleza que está formado por un espacio determinado o concreto, ¿sí? Y además del lugar, también los seres vivos que lo habitan, ¿sí? Ahora, recordemos que un ecosistema puede estar formado por dos elementos principales. A ver, tenemos los factores abióticos, o sea, sin vida. A ver, le voy a pedir de favor a Austin que me lea qué elementos vemos en la pantalla que dice que son factores abióticos, o sea, sin vida. El suelo, las rocas, la arena, la luz y la temperatura. Excelente. Y le pido ahora a Breston, ¿cuáles son los factores bióticos, o sea, los seres con vida? Las plantas y los animales. Las plantas y los animales. Entraríamos nosotros también, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos definido bien, ¿verdad? En primer lugar, el ecosistema, entonces, es un lugar en la naturaleza formado por un espacio determinado y por los seres que lo habitan. Y lo forman factores abióticos y bióticos, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Luego de eso tenemos, dice, que en un ecosistema el flujo de energía se da por medio de cadenas tróficas o alimentarias. Miren, aquí tenemos otra vez el término flujo de energía, ¿sí? Ahora, nos mencionan cadenas tróficas y cadenas alimentarias. Vamos a ver cuál es la diferencia, pero miren, pues, es que les voy a mencionar ahorita. Vean, se llama cadena trófica, pero también se le llama cadena alimentaria. Le voy a pedir, por favor, a Angie que lea lo que nos dice sobre la cadena trófica o alimentaria. Dice, es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante un consumo. Entonces, fíjense bien, dice una secuencia lineal de organismos. O sea, quiere decir, ahí sí que hay una fila de organismos, uno que va detrás del otro. Y por medio de ellos se da el flujo de energía, ¿verdad? Ahí vamos a ver por qué. Ahora, lo de las redes tróficas, dice, consiste de varias cadenas alimentarias. O sea, miren, pues, a la par estamos diciendo una cadena, una secuencia lineal de organismos. En cambio, en las redes tróficas quiere decir varias cadenas alimentarias que se unen, se relacionan, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cadena trófica o alimentaria. Fíjense, cadena. Solo que vean la dirección de las flechas. Les voy a indicar por qué está así. Miren. La cadena, este ejemplo de cadena trófica o alimentaria comienza desde acá. ¿Sí? A partir del organismo más bajo, más pequeño. Bueno, en este caso, perdón, empezaríamos con los productores, mejor dicho. Entonces, dice productores. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vamos a ver, le voy a pedir a Oscar que lea, por favor. Los productores, Miss. Sí, productores. Okay. Los productores sintetizan materia orgánica a partir de la inorgánica. Organismos fotosintéticos, plantas y algas. Organismos quimiosínticos, bacterias. Quimiosintéticos, ajá. Océanos, fitoplancton. Gracias. Entonces, miren, en este caso, los productores son autótrofos, es decir, que ellos
ellos fabrican su propio alimento. En este caso dicen, miren, sintetizan, o sea, transforman materia orgánica a partir de la inorgánica. O sea, ellos de la materia sin vida sacan materia con vida. Vamos a ver ahora, ¿quiénes entran aquí en los productores? Organismos fotosintéticos, o sea, quiere decir organismos que necesitan de la luz del sol para poder realizar su proceso, en este caso, proceso de la fotosíntesis. En este caso, las plantas y las algas. Los organismos quimiosintéticos son los que necesitan, vamos a ver si me recuerdo ahorita qué era. Permítame, voy a consultar. En este caso, chicos, la palabra que se me olvidaba era, como les decía, ¿verdad? Los organismos fotosintéticos utilizan la energía solar y los quimiosintéticos la energía química. Ahí está, esa era la palabra. Bueno, también podemos hablar aquí, ¿verdad? En los productores, uno de los organismos más pequeños que es el fitoplancton, que se encuentra en el fondo de los océanos. Y a la par, entonces, vamos a ver la ilustración. Encontramos como productores, entonces, todas las plantas. Algas también, ¿verdad? Como dijimos. Ahora, en los consumidores, secundarios, primarios, encontramos los organismos que son herbívoros y frugívoros, ¿sí? A ver, le voy a pedir de favor a... ya le había dicho a ella. A ver, le voy a pedir favor a Ada que pueda leer consumidores primarios, por favor. Pueden ser herbívoros y frugívoros. Hay organismos pequeños como el zooplancton y tan grandes como los elefantes. Muy bien, entonces, consumidores primarios que coman herbívoros, o sea, que comen hierbas, y frugívoros. A ver, ¿alguien sabe de cuando nos referimos a frugívoros? ¿Qué significa ese término? No, mis. No, mis. Chicos, ¿alguien? No, mis. Significa que se alimentan de frutas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar aquí al zooplancton y organismos tan grandes como los elefantes. En este caso hay una oruga como ejemplo. Entonces, miren, ahora está los... en el número 3, o sea, por eso les digo, es que como no cabía en una misma página, yo lo dividí en dos partes, pero va desde abajo para arriba, enumerado 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Tenemos el número 3, los consumidores secundarios. En este caso, estos consumidores pueden ser omnívoros o carnívoros. Le pido a Madeline que lea, por favor, lo que dice sobre estos consumidores. Se alimentan de cadáveres y desechos corporales, transformándolas en sales naturales y dióxido de carbono. A ver, en este caso aquí nos decía, no, esos son los descomponedores, mamita. Número 3, consumidores secundarios. Es que vamos de abajo para arriba. Puede ser omnívoros o carnívoros. Se alimentan de los consumidores primarios y algunos depredadores carnívoros controlan la población de otros organismos. Muy bien. A ver, la pregunta es, ¿qué significa omnívoros? Chicos, ¿qué significa omnívoros? Comen de todo. Los que comen carne y plantas. Exactamente, que comen carne y plantas, excelente. Y carnívoros, pues solo carne. Bueno, entonces aquí dice que ellos se alimentan de los que están abajo, o sea, los consumidores primarios. Pero fíjense que también a veces se alimentan de algunos depredadores. En este caso, vean el animalito que está ahí como consumidor secundario. ¿Qué animalito es? Es una iguana. Camaleón. Un camaleón, exacto, es un camaleón. O sea que el camaleón se come la oruga, ¿verdad? Muy bien, luego en el número 4, los consumidores terciarios. Tenemos los depredadores acá. Se alimentan de otros animales. En este caso, vean, la serpiente es la que se come al camaleón.
Y por último tenemos a los descomponedores. A ver, le voy a pedir de favor a Valerie que lea. Dice consumidores terciarios, depredadores, se alimentan de otros animales. En la de, sí, pero la número 5. Descomponedores. Se alimentan de cadáveres y de desechos corporales transformándolas Ajá. transformándolas en sales naturales y dióxido de carbono que los productores pueden reutilizar. Muy bien, entonces vean aquí este fenómeno. Entonces en este caso vemos en la ilustración los hongos, vemos así como que bastoncitos de bacterias, podemos decir, y las lombrices. Entonces todos ellos son descomponedores. Cuando hay un cadáver de una persona, de un animalito, o bien también hay una planta que ha muerto, ellos se encargan entonces, se alimentan de esos y de deshacerlo, descomponerlo, ¿sí? Y miren, pero eso no significa que todo termina ahí, sino que dice que todo eso lo transforman en sales naturales que necesita el suelo como abono. Y pues entonces las plantas que estén ahí se van a ver beneficiadas porque esas sales naturales le van a servir a ellos como abono, como alimento. Y también miren, dice que lo transforma en dióxido de carbono. ¿Se recuerdan que yo les expliqué eso en lo del ciclo del oxígeno y del dióxido de carbono, verdad? Que entonces de ahí se libera dióxido de carbono. Y pues ustedes saben, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Que el dióxido de carbono es tomado por las plantas y por medio de la fotosíntesis, fabrica la glucosa y luego cuando expulsa ya es oxígeno. O sea, todo elemento, por más pequeño que sea, es importante entonces en la naturaleza. Entonces imagínense, ¿qué pasaría si uno de estos niveles, por decirlo así, desapareciera? ¿Qué pasaría? A ver, en este caso, por ejemplo, que les estoy dando acá, supónganse que si desaparecen los productores, ¿qué pasaría? A ver, vamos a ir compartiendo, por favor. A ver, le puedo preguntar a Jimena, a ver, cuéntanos. ¿Qué pasaría si desaparecen los Productores. productores? Los consumidores, los consumidores primarios no tendrían que comer y pues desaparecerían. ¿Y qué más? ¿Y quiénes más se verían afectados? Pues los que comen los consumidores primarios y así, digamos que si los productores desaparecen, todos los demás se verían afectados. Así es, porque imagínate, tú solo pusiste de ejemplo, no tendrían que comer los consumidores primarios. En este caso, la oruga no tendría que comer, entonces moriría. Y entonces, ¿quién se va a quedar sin comida? El que sigue, los consumidores, ¿verdad?, secundarios. En este caso, ¿cómo dijimos? El animalito. Camaleón. El camaleón se quedaría sin un alimento. Y si no existe el camaleón, los consumidores terciarios obtendrían alimento y desaparecerían. Y los descomponedores tampoco tendrían que producir sales para el suelo y las plantas y el suelo se verían afectados. Exactamente. Entonces vean ustedes cómo es de importante entonces cada uno de los organismos que está en una cadena trófica o alimentaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes ven en un bosque o en su patio, podría ser en su jardín, que hay mucha hoja seca tirada y ustedes dicen, ¡ala, qué basurero! Pero fíjense que realmente todo eso muerto va a ser reutilizado nuevamente por la naturaleza. O sea, miren, Dios dejó todo creado tan perfectamente, miren que así que cualquier cosita que uno modifique se afecta a todo, ¿verdad? Y si no veamos, miren ahorita el ejemplo que tal vez no tiene mucho que ver con esto, pues sí, ¿verdad? Pero no sé si se enteraron lo que pasó en Alemania, por ejemplo, un pueblo que está cerca de la frontera con Bélgica.
Vean qué afectados se vieron con esa gran tormenta que hubo. O sea, ellos no se esperaban que hubiera una gran tormenta. La verdad es que los agarró desprevenidos. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Al cambio climático. ¿Y por qué se da el cambio climático? Porque el hombre ha realizado actividades que han modificado los ecosistemas, han modificado la naturaleza. Entonces, por eso se está sucediendo este descontrol. Pues bueno, para no hacerse las más largas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Por favor, en su cuadernito van a escribir el título de ecosistema y vamos a copiar la definición de ecosistema y luego colocamos factores abióticos sin vida y colocamos 2 puntos y seguido, la luz, la temperatura, el suelo, las rocas y la arena. Punto. Luego, factores bióticos con vida. O sea, entre paréntesis, con vida. 2 puntos y seguido, las plantas y los animales. Si quieren, los voy a colocar ahorita aquí, permítanme, para que puedan copiarlo como es. Ahí está. Bien, pues voy a quitar aquí la imagen. Ahorita. Aquí, por ejemplo. La imagen no la tenemos que copiar. No, aquí se los voy a escribir ahorita. Factores abióticos. O sea, sin vida. Ahí está, ¿ves? Entonces tenemos la luz, la temperatura, las rocas, el suelo y la arena. Ahí está, ¿ven? Así. Luego, factores bióticos y entre paréntesis con vida. Y tenemos... Dice que copiar esos ecosistemas. Sí. Hay que copiarlo. Ahí está, ¿ven? Muy bien. Ahí estamos. Las plantas y los animales. Sí, por favor, copiamos la definición, el título, la definición y los ejemplos de factores abióticos y bióticos. Recuerden escribir la fecha del día. El título puede ser con color negro, color azul, o otro color que ustedes tengan y los prueban con rojo. Lo demás lo copian con color azul. Para los que están viendo este video, por favor, y de igual manera tienen que hacer esto. Tienen que enviar foto de lo copiado. Chicos, por favor, entonces, como les decía, hay que copiar lo que ven aquí ahorita en pantalla, vean. Aquí ya coloqué lo de los factores abióticos y bióticos. Y también copiamos la segunda diapositiva, colocando el cuadro comparativo también. Y mandan fotos de lo copiado.